Un espanto en el monte. Mi abuelo nos contó una historia fabulosa. No sé si sea cierto o no, pero en los años que nos contó éramos niños, así que nos dio mucho miedo. Mi abuelo cuenta que cuando era joven, cerca de los años 40, vivía en un pueblo. Él tenía una pasión que le gustaba y era cabalgar su caballo, pero como no contaba con el tiempo porque todo el día la pasaba trabajando, la cabalgata siempre lo hacía alrededor de las 5 a las 6 de la tarde y regresaba cerca de las 8 de la noche. En una ocasión, cuando estaba cabalgando su caballo cerca de un monte, desde lo lejos, observó algo raro. Veía que alguien estaba caminando en el medio del monte. Esto era muy raro para él, porque en todo el tiempo que cabalgaba cerca de ese monte, nunca se encontró con nadie, porque todos sabían que no había nada en ese lugar. Mi abuelo, pensando que la persona estaba perdida, decide darle alcance. Cuando están a varios metros de alcanzar a la persona, por alguna extraña razón, el caballo no quería avanzar y se detuvo de la nada. Mi abuelo enojado le dice que avance, que ya falta poco para alcanzar a la persona, pero el caballo seguía sin hacer caso. De lo enojado que estaba, le da un fuerte manotazo en la posadera para que así le haga caso. Cada vez que el caballo avanzaba, hacía lo posible por hacer caer a mi abuelo. Se quería alejar de ese lugar, sea como sea posible, ya que tenía mucho miedo. Cuando al final le dio alcance, mi abuelo se llevó un gran susto. La persona era una mujer de avanzada edad y su rostro era muy terrorífico, no parecía nada que haya visto antes. Mi abuelo, con miedo, le pregunta a la mujer hacia dónde va, pero la mujer no le responde. Nuevamente le dice a la mujer hacia dónde va, y si sigue por ese camino, va hacia el campo y allí no hay nada. Si gusta, le puede llevar al pueblo. Al momento que mi abuelo le dice a la mujer que se suba al caballo, el caballo se desespera. Se movía de un lado para otro como queriendo huirse del lugar. Mi abuelo, enojado, le dice al caballo que se calme, que solo era una abuela. Al momento que la abuela estaba por subir al caballo, mi abuelo nota algo raro, y al mismo tiempo el caballo nuevamente se mueve de un lado para otro, impidiendo que la abuela se suba. Cuando el caballo se aleja unos metros, mi abuelo ve detalladamente a la abuela, y lo que vio hizo que le entre un miedo terrible. Resulta que la abuela no tenía pies y estaba flotando. Allí se dio cuenta por qué su caballo, cada vez que la abuela iba a subirse, se movía de un lado para otro. Mi abuelo, ya sabiendo que lo que estaba delante de él era un espanto, se arma de valor y le dice que no puede subir al caballo porque está muy cansado, y si va por una dirección contraria, llegará más rápido al pueblo. La dirección que le dio iba hacia un barranco, porque temía que si le daba la dirección al pueblo, el alma pueda seguirlo. Cuando mi abuelo da media vuelta de regreso al pueblo, al voltear, le entra un terrible miedo. Resulta que la abuela iba flotando a unos metros del caballo. Mi abuelo, asustado, le dice al caballo que corra lo más rápido posible, si no, el alma le daría alcance. Al momento que mi abuelo sintió que la abuela le tocó la espalda, no sabe cómo hizo el caballo, pero corrió como nunca lo había hecho, dejando atrás aquella cosa. Cuando llegó a casa, le contó lo ocurrido a su familia, pero como es de costumbre de ellos, no creen en nada de esto, y le dijeron que lo habría imaginado por el hecho de estar muy cansado. El toro de la cueva. Hace varios años, cuando mi abuelo tenía que llegar con urgencia al pueblo vecino, había dos caminos por donde ir, el camino largo y el camino corto. Casi todas las personas iban por el camino largo, ya que era muy seguro y muy transitado, y en caso de que pase algo, las demás personas te podían ayudar. El camino corto era subir por un cerro y pasar cerca de una cueva. Lo malo era pasar de noche solo. Sería un grave error, ya que todos decían que veían algo maligno cerca de esa cueva. Mi abuelo cuenta que era muy incrédulo, que él siempre pasaba por el camino corto y nunca vio nada de otro mundo. Bueno, eso era porque siempre pasaba de mañana y raras veces lo hacía acompañado. En esta ocasión partió de noche a llevar un encargo a uno de sus primos, y para llegar a tiempo se fue por el camino corto. Al momento que estaba subiendo el cerro, desde lo lejos, escucha los bramidos de un toro. Con la poca luz que había, empieza a mirar por todos los lados, pero por más que miraba, no veía ningún animal. Como no veía nada, decidió seguir, hasta llegar cerca de la cueva. Mientras más se acercaba a esta, de nuevo empieza a escuchar los bramidos de un toro. En ese momento ya le estaba dando un poco de miedo, porque recordaba todo lo que le contaron, que cerca de la cueva aparece un demonio.
Con miedo, se dirigía hacia la cueva y con la poca luz que había, ve a un toro de espalda. Al ver que era un toro, enseguida se le pasa el susto, y en modo de burla le dice al toro que le ha dado un buen susto. Al momento que iba a seguir con su camino, ve como el toro se pone de pie, y al voltear, ve que botaba fuego por los ojos. El toro estaba corriendo en 2 patas detrás de él. La reacción fue regresar por donde vino, porque si seguía hacia adelante, solo había cerros, y no encontraría a nadie que lo ayude. Cuando al fin ve el pueblo, con miedo mira hacia atrás, para ver si el toro aún lo seguía. Para suerte de él, el toro había desaparecido, y todo estaba en silencio. Como aún tenía que llevar el encargo, al final no le quedó otra que seguir por el camino largo. La mujer del río. Mi padre me contó que cuando vivía en el campo, después de terminar el trabajo, siempre tenía la costumbre de ir todas las noches al río a bañarse. En una de las noches, cuando regresó muy cansado, ni bien llegó a casa se quedó dormido. Al despertar, se dio cuenta que no se fue a bañar, y como aún se podía ver la calle, se dirigió al río a darse un baño. Estando por llegar, desde lo lejos, ve la figura de una persona, y al estar cerca se da cuenta que era una mujer. Extrañado, le pregunta que qué hace en altas horas de la noche, y si no tiene miedo de estar allí. La mujer le responde que no, que ella siempre viene a estas horas a bañarse, y así evita a los mañosos que la quieren ver. Por alguna extraña razón, cada vez que la mujer le respondía, lo hacía de espalda. Mi padre le dice, qué raro, todas las veces que he venido al río a bañarme en todas las noches, nunca te he visto por el lugar. La mujer le responde, capaz, será porque vienes muy temprano, y yo vengo más tarde. Como mi padre vio que la mujer tenía una hermosa figura, se le quedó viendo un buen rato, hasta que la mujer se da cuenta y le dice, si gustas, puedes tocarme. Mi padre quedó extrañado con lo que le dijo la mujer, y enseguida le respondió que no, que cómo cree que lo haría. La mujer nuevamente le dice, te doy el permiso a tocarme, no tengas miedo, tócame, pero eso sí, no me beses. Como la mujer tenía unas grandes curvas, mi padre no desaprovechó la oportunidad y le empezó a tocar todo el cuerpo, hasta que llegó el momento en que mi padre le dice a la mujer que voltee, que la quiere besar. La mujer le dice que no puede hacerlo, pero como mi padre ya estaba muy empilado, le dice a la mujer que voltee, que la quiere besar. Como la mujer sabía que mi padre no iba a recibir un no como respuesta, le dice por última vez, ¿estás seguro que quieres que voltee? Mi padre, todo empilado, le responde que sí, que la quiere besar, que por favor voltee. Al momento que la mujer voltea y al recogerse el cabello largo que le cubría el rostro, mi padre se asustó como nunca lo había hecho en toda su vida. Ni bien ve el rostro de la mujer y sale corriendo a toda carrera en dirección a su casa. El susto fue tanto que al llegar a casa se da con una sorpresa que todos están durmiendo, así que empieza a tocar la puerta muy fuerte para que le abran rápido. La familia al abrir la puerta le regaña y le dice por qué toca de esa manera la puerta y en altas horas de la madrugada. Mi padre, entre medio asustado, le dice que ha visto a una mujer con rostro de caballo en el río. Su familia le dice que es por eso que siempre le han dicho que no vaya al río a bañarse muy tarde, porque se pueden encontrar con los espantos y que la noche es para estar en casa con la familia y no andar solo en el campo. Un ser de negro en el campo. Lo siguiente que les voy a contar me ocurrió cuando era niña y vivía en el campo. En esos años, para ir al colegio lo tenía que hacer caminando, y la caminata era de 40 minutos a 1 hora. Para suerte mía, no era la única que iba caminando. Los hijos de mis vecinos también iban caminando, así que era muy seguro ir al colegio sin compañía de un adulto. En una de las semanas, cuando estaba yendo al colegio por el mismo camino de siempre, una amiga me dice para ir al campo y sacar algunas frutas. Al momento que estábamos por llegar, mi amiga que estaba adelante me dice que me detenga y no haga ruido. Cuando ya le estaba por alcanzar, nuevamente me dice que me detenga y retroceda lentamente. En ese momento no sabía por qué me lo decía, así que le ignoré y le di alcance. Al llegar donde estaba ella, veo que tiene la mirada fija cerca de un árbol.
Al ver dónde miraba, lo que vi me dejó muy asustada. El susto fue tanto que solté un grito. Ni bien grité, mi amiga me dice que corra, que regresemos con los demás. Al estar de regreso, mi amigo se cae y me grita diciendo que le ayude a levantarse. Al dar media vuelta para ayudar a mi amiga, desde lo lejos, veo al ser que me estaba viendo. Al levantar a mi amiga, para suerte nuestra, vimos que unos adultos estaban a unos metros delante. Ver a ellos nos dio tranquilidad y llegamos a tiempo al colegio. Si se preguntan qué fue lo que vimos, ahora les cuento. Vimos un ser todo negro, que estaba cerca de un árbol. El ser que vimos estaba rodeado de varios insectos que volaban a su alrededor. En un momento pensé que era algo muerto por las moscas que tenía, pero no, porque el ser, al escuchar mis gritos, se movió, y más aún que después le vi cómo me veía desde lejos. Hasta ahora no tengo idea de qué es el ser que vimos, y menos mal que fue la primera y última vez que lo vimos. Para suerte mía, ya estaba por terminar el año escolar, porque el año siguiente mi familia tuvo que mudarse a otra ciudad. Tocando la puerta. La siguiente historia me fue contada por mi madre, y esto ocurrió cuando era niña. En esos años, mi madre vivía en el campo, en una casa hecha de madera. En la casa donde vivíamos, como estaba muy apartada del pueblo, dormíamos unas horas después de que mi papá venga del trabajo, ya que todo el lugar se oscurecía muy rápido y además que hacía bastante frío en las noches. Esto ocurrió cuando mi abuelo fue cambiado de turno, es decir, ya no trabajaba en las mañanas, sino lo hacía en las noches. El día que empezó su trabajo, siendo alrededor de las 9 de la noche, cuando mi abuela apaga la lámpara y se va a dormir, a los pocos minutos, empezó a escuchar que varios niños estaban jugando afuera de la casa. Mi abuela, preocupada que uno de sus hijos haya salido, enseguida va a revisar si todos están durmiendo. Como comprueba que todos están durmiendo, no lo toma importancia y se va a dormir. Mientras se está acostando, aún seguía escuchando que varios niños estaban jugando. En ese momento, ella pensó que algunos niños ingresaron a robarse los mangos y los aguacates, así que sale de la casa para espantarlos. Cuando sale, se da cuenta que no hay nadie, y todo el lugar estaba en completo silencio. La noche siguiente se repitió la misma historia. Alrededor de las 9 de la noche, se empezaba a escuchar a varios niños jugando afuera de la casa. Así que mi abuela sale de inmediato a espantar a ellos, pero cada vez que ella salía, todo estaba en silencio. Para no preocupar a mi abuelo, no le cuenta nada de lo que está ocurriendo en las noches. Después de varios días, algo extraño más pasaba en la casa. Siendo alrededor de las 3 a 4 de la madrugada, alguien tocaba la puerta y enseguida le decía a mi abuela: allí le dejo su encargo. Dentro de la casa, se escuchaba que alguien soltaba una carga y enseguida se alejaba. Después que dejaban la carga, pasando unos segundos, nuevamente se empezó a escuchar que alguien tocaba la puerta y enseguida se escuchó el sonido de unas monedas. Y así sucesivamente tocaban la puerta y después se escuchaba el sonido de las monedas. Adentro de la casa, mi abuela, junto con todos sus hijos, estaban con miedo, porque ya sabían que lo que estaba fuera de la casa no era una persona, sino un espanto. Pensando que lo ocurrido solo sería una noche, no le cuentan nada a mi abuelo para no preocuparlo. Pero lamentablemente, esto no era nada así. Todas las noches se escuchaba algo raro afuera de la casa. Mi abuela, cansada de lo que pasaba, le dice a mi abuelo que cambie de turno, que ya no soporta que la asusten todas las noches. Cuando mi abuelo le pregunta por qué dijo eso, ella dice que alrededor de las 3 a las 4 de la mañana, un ser muy extraño toca la puerta, diciendo: allí dejo su encargo. Una vez que deja caer la carga al piso, después de unos segundos, alguien toca la puerta y enseguida se empieza a escuchar las monedas por toda la casa caer. Mi abuela le dice que cree que ese ser es el demonio y que quiere que le abra la puerta. Mi abuelo, al escuchar lo que le contó, dijo que en la mañana siguiente pediría un descanso, todo sea por el bien de su familia. Llegando la noche, siendo alrededor de las 3 de la madrugada, se quedó esperando que el extraño toque la puerta. Tal y como le contó mi abuela, a los pocos minutos empezaron a tocar la puerta y enseguida se escuchó que alguien soltó una carga.
Después que la soltaron, nuevamente se empezó a escuchar que tocaron la puerta y enseguida las monedas se empezaron a escuchar por toda la casa. Mi abuelo no podía creer lo que pasaba, así que armándose de valor va por un machete y dice que va a salir para hacerle frente al extraño que le estaba viniendo a asustar. Mi abuela le dice que no lo haga, que por favor se quede dentro de la casa, ya que falta poco para que el espanto se vaya. Cuando mi abuelo abre la puerta y al darse cuenta que no hay nadie, decide dar una vuelta por toda la casa para buscar al extraño que los asusta. Ni bien sale mi abuelo, mi abuela cierra la puerta de la casa para que el espanto no ingrese por ellos. No habrá pasado más de unos minutos que repentinamente empiezan a tocar la puerta muy fuerte. Como el sonido que tocaba la puerta era muy diferente al que hacía el espanto, mi abuela sabía que la persona que tocaba era mi abuelo, así que enseguida abrió la puerta. Al abrirla, vio que mi abuelo estaba con la mirada perdida. Estaba emblanquecido del susto, prácticamente estaba fuera de sí. Mi abuela preocupada le pregunta qué fue lo que vio. Él con la voz temblorosa le dice: jamás salgas de la casa cuando toquen la puerta otra vez. Deja que se vaya y ponte a rezar que todo pase. Después de lo ocurrido pasó lo menos pensado. Mi abuelo pasó a mejor vida. No sé qué habrá visto fuera de la casa, pero tal parece que fue algo tan aterrador que le costó la vida. El abuelo del precipicio. Hace varios años fuimos a visitar a mis abuelos en compañía de mi tío y mi papá. En esos años la carretera era muy larga y se tenía que ir a baja velocidad por temor a no caerse hacia el vacío. De tanto estar sentado en el auto nos cansamos, así que mi tío dice que vamos a descansar por media hora. Mientras tanto, podíamos salir del auto y disfrutar del paisaje. El paisaje en aquel momento era magnífico. Había bastante vegetación por todo el lugar. Además, se escuchaba como el río caía de algo parecido a una cascada. Cuando estaba alejándome un poco más, desde lo lejos, veo a un abuelo sentado en una piedra cerca del acantilado. Extrañado, me pregunto qué hará un abuelo en ese lugar, si en los alrededores no hay ninguna casa. Como mi papá estaba detrás mío, también ve al abuelo, y de inmediato se acerca y le pregunta qué hace por esos lugares. Lo que el abuelo hablaba no se le entendía, era un idioma raro. Como no nos podíamos comunicar con él, mi papá regresó al auto y trae algunas frutas para darle. Luego de unos minutos, mi tío viene con la cámara para tomarle fotos al paisaje. Como el lugar donde estaba sentado el abuelo era una excelente vista, mi papá le dice a mi tío que le tome foto con el abuelo también. Cuando mi tío estaba a punto de tomar la foto, no sé qué le dio, que nuevamente nos queda mirando y nuevamente intenta tomar la foto. De repente, mi tío con un tono de miedo nos dice que es hora de irnos. Cuando mi papá le pregunta desde lo lejos si ya tomó la foto, mi tío le sigue diciendo que es hora de irnos y que nos apuremos. Con el tono que lo decía, pareciera que quisiera llorar, así que mi papá extrañado me dice que regresemos. Al despedirnos del abuelo, este soltó una risa, que en vez de alegrarnos, por alguna extraña razón nos dio mucho más miedo. Al estar dentro del auto, mi papá le pregunta a mi tío que qué pasa y por qué cambió su tono de voz así. Mi tío le dice que no está en condiciones para manejar, así que mi papá se pone a manejar el auto. Después de llegar al pueblo, cuando mi tío ya se tranquilizó, mi tío nos dice lo que vio al momento de tomar la foto. Resulta que cuando nos enfocó con la cámara, nota algo raro en el abuelo. Desde la cámara se veía que el abuelo no tenía pies y su rostro estaba más demacrado de lo que veían sus ojos. Él y la cámara veían dos seres muy distintos y esto fue lo que le asustó. Enseguida supo que lo que estaba con nosotros no era una persona, sino un ser desconocido. Y por temor que este ser nos puede hacer algún daño, es por eso que nos empezó a llamar de una manera tan desesperada.